tal, mi gente? ¿Cómo están? Ya ustedes me ven, por supuesto que no deben haberme echado menos, yo tampoco los extrañé, pero bueno, así es la vida de Cruel. Ya sé que no he publicado durante un tiempo prudencial nada en este canal, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Por supuesto ven el set un poco cambiado. Después les contaré más adelante por qué las causas de la nueva estancia de nuestra querida pared por aquí atrás, pero bueno. Hoy es 28 de enero. Por supuesto, es el cumpleaños del cubano más crack de todos los cracks. Yo soy el segundo crack. Honor a quien honor merece, o sea, a mí. Nada, hablando serio. Hoy es el cumpleaños de nuestro querido Pepe. Hoy hubiera cumplido 171 años, pero bueno, ustedes saben, hay cosas y circunstancias en la vida que no nos permitieron que Pepe durara más tiempo. Pero bueno, hoy aparte de hacerle un homenaje a Martí, quisiera también pues contarles algunos datos curiosos sobre su existencia, sobre su vida y unas curiosas cuentas numéricas que saqué teniendo en cuenta la fecha de su nacimiento y la fecha de su muerte. Primero, Martí parte a España exiliado, producto de la carta que firmó junto a Fermín Valdés Domínguez acusando de apóstata a uno de sus compañeros de colegio por haberse inscrito en el ejército español. Y por supuesto que eso iba contra el ideario independentista en esos tiempos. Era independentismo en vena prácticamente lo que tenía Pepe con Fermín. Alumno de Rafael María Mendive, un hombre con una sensibilidad extraordinaria que inculcó a Martí parte de lo que pudo ser en un muy breve tiempo nuestro querido Pepe. Martí en España escribe El presidio político en Cuba. Aquí retrata absolutamente todas las vilezas que vivían los presos condenados a trabajos forzados en las canteras. Y es tanto el nivel de detalle y horror que narra Martí que realmente una persona se siente sobrecogida. Como un joven de 17 años pudo aguantar tanto dolor física y espiritualmente. Recordemos que los presos tenían unos grilletes en su cintura y en las piernas para poder trabajar. Imagínense el peso de arrastrar esto solamente con 17 años, cuando nosotros con 17 años vivíamos de fiesta, muchos pensando en hacer las pruebas de ingreso a la universidad, en el caso de los cubanos, que cuando uno tiene 17 años prácticamente está pensando en nada, en las musarañas y en las marañuzas y en ese otro tipo de cosas. Y con permiso, un momentico. Tengo que hidratarme para hacer este video, como es lógico. Solamente con 17 años pónganse a pensar lo que significa el peso de las consecuencias literal, espiritual y condenatorio que tuvo que cargar este joven y la entereza moral que tiene Martí al enfrentarse a todo este tipo de circunstancias negativas y sobre todo, tal vez lo más doloroso para él fue el conflicto con su padre y con su madre. Bueno, Martí, único varón de su familia, tiene 5 hermanas. Como muchos probablemente hayan podido ver en la película de Fernando Pérez, El ojo del canario, su relación con su padre, don Mariano, no era la mejor de todas, pero Mariano, al conocer las circunstancias en que estaba viviendo su hijo, se echa a llorar en sus pies el día que lo visita y ve la herida terrible que tenía en su tobillo. Este grillete le trajo consecuencias a Martí para toda la vida. Primero por las secuelas de las heridas que tuvo en su cintura y en su tobillo, y sobre todo una de estas cadenas le golpeó en un testículo que, pasado un cierto tiempo, tuvo que someterse a una operación en México para extirparle este testículo. Así que ya se pueden imaginar toda la carga de consecuencias que tuvo esta estancia para Martí, su salud que quedó afectada para toda la vida, sobre todo también en los pulmones, muchos problemas al respirar, este problema que ya le comenté de un testículo, pero bueno, se sobrepuso de una manera y con una energía inusitada para un joven que, confesado por él mismo en el presidio, se le podría haber secado el alma. Sin embargo, él lo dice desde en sus primeras líneas: el Dios que yo creo no me permite odiar, o parafraseando esto que le estoy contando. O sea que ya Martí venía o sentía dentro de sí un objetivo definido en la vida, que era Cuba. Si podemos extrapolar en este caso, o sea que Martí estaba enamorado, puesto por una sola jeva, esa jeva se llamaba Cuba. Para él no había más nada entre ceja y ceja, y el sacrificio de ellos lo estaba viviendo en carne propia. Sobre todo los jóvenes cubanos, quiero que entiendan lo que significa un joven de 17 años exponerse a toda esta clase de incertidumbres y de castigo. Primero, alejarse de su familia. Segundo, cargar en su espalda el peso de una condena y trabajos físicos. No solamente es un calabozo, te encierro, y no, trabajos físicos de picar piedra con 17 años, picando piedra con un grillete en tu cintura y en tu pie, limitado para caminar,
con personas vigilándote, que al menor momento te daban golpes, no había nada de derechos humanos y nada de eso. O sea, el preso estaba prácticamente al mismo nivel que un esclavo. Así que solo imaginémonos lo cruel que pudo haber sido las circunstancias por las cuales atravesó Martí con solo 17 años. Va para España, escribe el presidio político en Cuba, en España se gradúa, va a la universidad, se inicia en la masonería y regresa a América. Primero llega a México y después a Guatemala. La fama que gana Martí a raíz de escribir el presidio político en Cuba lo colocan en una dimensión inusitada para la época, y solamente es un joven de 20 y tantos años quien es recibido por el presidente de esa nación, ahora mismo no recuerdo el nombre, perdónenme por no darles este dato tan específico, y recibe como regalo un quetzal, que es el ave nacional de Guatemala. Bueno, aquí se hace profesor, imparte clases en tropecientas asignaturas, porque el tipo era un talento, era un crack. Estamos hablando de un iluminado en el mejor y más duro y más crack y más duraco sentido de la palabra. Yo no quiero abordar muchos aspectos conocidos de Martí, que hay de sobra para hacer un video y una enciclopedia en carta, Wikipedia y Google Translator, ChatGPT y toda esa gente por ahí para allá. Quiero centrarme entonces en otro tipo de cosas que tal vez puedan sonar muchísimo más interesantes. Algunos son conocidos, otros no tanto. Martí hablaba, además de español, latín, griego, francés, inglés, hebreo y alemán. Con este idioma hay un detalle muy curioso. Cierta vez Martí iba caminando por las calles de Nueva York y tropieza con un hombre. Este hombre, molesto, lo empieza a increpar en alemán. ¿Cuándo fue la sorpresa de este señor? Que Martí le responde en alemán, pero lejos de, de ofenderlo o algo de eso. Empieza a hablar con él de buena manera. Bueno, al final el alemán terminó riéndose con él, intercambiando saludos, pidiéndole disculpas, y cada cual continuó su camino. Esa es la importancia de aprender alemán. Tú que estás viendo esto, aprende alemán ahora mismo. Ya les hablé que Martí era masón. Comprobado está, es recontra comprobado. Pero bueno, sucede otro detalle importante gracias al alemán. Cuando Martí sale rumbo a Cuba con Máximo Gómez para incorporarse a la guerra, viajan en un barco llamado Nostran. Dicho barco era alemán. Dicho capitán de barco era alemán y masón. Para evitar cualquier tipo de desaveniencia diplomática entre Alemania y España, el capitán del Nostran se niega a dejarlos en tierra. Pero Martí, al ser masón y al hablar alemán, se entiende mucho mejor con el capitán del Nostran, quien accede en acercarlos un poco más a la costa cubana. Y bueno, aquí es cuando desembarca él por playitas de Cajobabo, donde escribe en su diario dicha grande en el momento de pisar la tierra, en aquella noche de borrascas, que bueno, prácticamente lo que escribe Martí uno lo puede leer de una manera que es cinematográfica. Su manera de reflejar ese momento, luego de haber estado fuera de Cuba durante más de 15 años. Solamente imaginemos lo que significa para un hombre pisar la tierra donde nació y que lleve en su piel las marcas de la causa por la cual él creyó, luchó y afrontó todas las consecuencias humanas y espirituales posibles, más allá de la separación familiar, que bueno, de eso también hay mucha tela por donde cortar respecto a su fallido matrimonio. Dicho sea de paso, quiero hacer aquí una apología a Carmen Zayas Bazán, quien durante mucho tiempo en la historia podemos decir que la defenestró, la acusó de muchas cosas, de no haber comprendido a Martín, de no haber estado a la altura de su esposo. Yo sinceramente durante algunos años también compartí ese criterio hasta que empecé a comprender cómo era la dinámica. Martí decidió entregarse a la libertad de Cuba y eso implicaba renunciar a tener una familia. Y Carmen, enamorada de Martí por ser fiel al matrimonio, por la familia a la que ella apostó, prácticamente se peleó con su familia en Camagüey. Su padre la desheredó. O sea, porque estaban totalmente en contra de esa relación que en un principio todo se veía bien, porque bueno, por supuesto, Martí era una persona iluminada, de una cultura vastísima que impresionaba. Pero solo imagínense, ponga este contexto, que un hombre decida abandonar a su mujer para entregarse a una causa. Este hombre es un loco. Y exactamente como tal fue tomado por la familia de Carmen Zayas Bazán. Y bueno, ella ya tuvo que afrontar las consecuencias, pero fue tan entera de ser consecuente con esto. Bueno, incluso cuando muere Martí, ella le escribe una carta a Gómez donde envía a su propio hijo, que prácticamente era un adolescente, lo envía a la guerra y lo pone al servicio de Cuba a cuenta y riesgo de que éste pudiera haber perdido la vida al formar parte del Ejército Libertador, cosa que afortunadamente no ocurrió, pero ya de por sí tuvo que cargar el luto de la muerte de su esposo, que bueno, ya lamentablemente ya era una relación que no tenía sentido, en gran parte por José Martí, por haber decidido renunciar a esto y entregarse a una causa que desde el punto de vista para muchos de nosotros que hoy vemos el pasado con heroísmo hubiera sido una causa perdida. Fue consecuente con lo que pensaba y mucho más supo estar a la altura del momento al enviar a su hijo, a José Francisco, a que se incorporara al Ejército Libertador y que éste se pusiera a las órdenes de Máximo Gómez. Estamos hablando de una persona
excepcional. Lo podemos asumir de tal manera que Rubén Darío, que en su momento, luego de la publicación de su libro Azul, que estaba causando furor, o sea, era un momento lo que podemos, el equivalente a un cantante de reggaetón, pero en 1880 y tantos, con su libro de poesía llega a Nueva York, y en el encuentro que tuvo con Martí, que solamente fue uno en la vida, ambos se funden en un abrazo, y las palabras de Rubén Darío, ¿cuál fueron? Maestro. ¿Cómo lo respondió Martí? Hijo mío. Ya se pueden imaginar dos de los escritores más grandes de la lengua española fundiéndose en un abrazo. ¿Cómo debe haber sido ese momento? Inigualable. Solamente, bueno, no sé, no soy capaz de imaginármelo. Ambos conversando y, bueno, hay una crónica muy hermosa de Rubén Darío hablando sobre ese único momento. Precisamente yo pensando en hacer un video para este día, las cuentas que me puse a sacar. José Martí nació el 28 de enero de 1853 y murió un 19 de mayo de 1895. Quiero que vean esto por separado, por supuesto. 28 tiene dos números, 2 y 8. La suma de estos dos da 10. Él falleció un día 19. Cuando sumas 1 y 9, da 10. O sea, que la suma de los números del día de su nacimiento y del día de su muerte da 10. Ahora, analicemos entonces esta secuencia numérica. 1853, que es el año de su nacimiento. Cuando sumas 1, 8, 5 y 3 más 1, o sea, el año de su nacimiento y el mes de su nacimiento, que es enero, el primer mes del año, la suma da 18. Ahora, sumemos 1895, o sea, 1, 8, 9 y 5. El resultado es 23. Y cuando restas 23, que es la suma de 1, 8, 9 y 5, y 18, que es 1, 8, 5 y 3, el resultado va a ser 5. ¿Qué tiene el 5? Que es el mes de mayo, el mes cuando murió Martí. Pero veamos esto. Recordemos que, como le había dicho, la suma de 2 y 8 y 1 y 9, ambos daban 10. ¿Qué pasa? Ahora miremos esto. 28, que es el día de su nacimiento, y 19, que es el día de su muerte. La suma da 47. Pero a 47 le resta 5, que es el número del mes de su muerte. Adivinen cuál es el resultado. 42. La edad que tenía Martí al morir. Ahora veamos esto. Como ya les comenté, 10 es la suma del día de su nacimiento con el día de su muerte. O sea, 2 más 8 y 1 más 9. ¿Qué pasa entonces ahora? Este 10 se lo restas al 5, que es el mes de mayo, te va a dar resultado 5. ¿Qué pasa con el 5 ahora? Que 5 fueron las veces que enterraron a José Martí. Pero miren esto también ahora. Recordemos que 1895, 1, 8, 9 y 5 da como suma 23. Separas entonces el 2 más el 3. ¿Y cuánto es 2 más 3? 5. Nuevamente el mes cuando muere Martí. Pero aquí algo curioso también. 23, como ya les dije, disculpen que vuelva a reiterar, 23 es la suma de 1, 8, 9 y 5. Le sumas 5, que es el mes, o sea, 23 es la suma del año, y 5, que es el mes de mayo. 23 más 5 es 28. ¿Cuál es el 28? El día en que nace Martí. Pero miren esto entonces. 19, que es el día en que muere Martí, más 23, que es la sumatoria de 1895, o sea, 1, 8, 9 y 5. 19 más 23 es igual a 42, que es la edad que tenía Martí al morir. Ciertamente esto me ha dejado maravillado, porque bueno, si bien son cálculos hechos al azar, a tratar de que me dieran la cuenta, sorprendentemente me dan la cuenta. No sé si será motivo del azar o de que yo quise engarzarlo de esta manera, pero realmente es algo muy llamativo, muy curioso y exacto. Lastimosamente solamente pudimos tener a Martí sobre el plano terrenal unos 42 años, pero la evidencia de todo lo que significó, de todo lo que nos ha dejado, está ahí. Y nosotros los cubanos podemos contar con el privilegio de decir que José Martí es nuestro, aunque sea del mundo. Yo soy Sender Escobar, este es mi canal. Por favor suscríbete, activa la campanita y todas esas cosas por ir para allá. Espero subir videos próximamente porque bueno, he estado muy vago y estuve de viaje y patatín que patatán. Así que ya veremos las cosas. Si lo de los números te causó ruido en el sistema, dale para atrás porque bueno, sería bueno que lo mires de nuevo para entenderlo, porque realmente es muy llamativo, muy curioso, y aunque está más medio que enrollado, vale la pena verlo. Espero que lo disfrutes y bueno,
aquí estamos y nos vemos en la próxima. ¡Chao!